Buenas tardes chicos, vamos a hablar de la configuración externa de la médula espinal. Entonces primeramente vamos a ver que la médula espinal va a provenir de la parte que no ha tenido cambios del tubo neural, esta parte recta que vemos aquí. También recordemos que el canal central se llamaba conducto central o del epéndimo. Entonces esta parte amarilla sería la que va a dar origen a la médula espinal. Ahora vamos a ver algunas de las funciones que tiene la médula espinal. Es importante determinar estas funciones para comprender bien cómo se integra la médula espinal en el sistema nervioso central. Entonces, cuando en primer lugar hay un impulso como el que ven aquí, un estímulo que va a recibir el cuerpo, este estímulo va a viajar hacia la médula espinal y este estímulo tiene que ir hacia el cerebro para que nosotros podamos captar o ser conscientes del estímulo. Después la respuesta que se elabore, como ustedes pueden ver la otra flechita acá en azul, pues la respuesta va a venir del cerebro también hacia la médula espinal. Y entonces puede venir una respuesta hacia la región correspondiente. Entonces la médula espinal aquí estaría actuando como un intermediario que llevaría las señales hacia el cerebro, pero que también traería las respuestas hacia los miembros. Pero también tiene otra función sumamente importante, ¿sí? Es un centro reflejo, es el centro reflejo del cuerpo, del cuello para abajo. Para comprender esta función hay que ver que si nosotros sufriéramos un daño, un pinchazo, algo doloroso, acá en la pierna donde está el cursor, esa señal entraría hasta la médula espinal y la respuesta se elaboraría en la misma médula espinal, sin tener que subir hasta el cerebro como en este otro caso. Entonces, una vez elaborada la respuesta aquí mismo en la médula, esa respuesta vuelve al sitio a donde tiene que darse. Por ejemplo, si nos hemos pinchado, vamos a levantar el miembro de ese efecto lesivo del clavo o de cualquier cosa que nos haya lastimado. Pero después de eso, de que se ha dado el reflejo protector, obviamente va a haber una señal que va a avisar al cerebro, va a subir igual para avisar que hemos sufrido de ese problema. Algunas otras funciones de la médula espinal las vamos a ver aquí. Los reflejos van a coordinar cosas tan importantes como la marcha, el reflejo de retirada, que básicamente es cuando alejamos una parte, un órgano de un estímulo lesivo. Luego el control de las extremidades también se da mediante reflejos. La regulación de los vasos sanguíneos también mediante reflejos y los reflejos gastrointestinales y urinarios también. Entonces aquí estaríamos resumiendo toda la importancia que tiene la médula espinal. Para ver su anatomía externa tenemos que analizar su forma, su ubicación, su tamaño, etcétera, ¿no? Empezaremos por la forma. Entonces, en primer lugar, va a tener la forma de un cilindro aplanado al corte y va a ser alargada, como vemos acá. Entonces, si hacemos un corte en la parte superior, veremos que tiene esta forma, un cilindro, pero aplanado de adelante hacia atrás. Ahora, en cuanto a su longitud, pues su longitud va a variar si una persona es hombre o si es mujer. Entonces, se suele decir que su longitud varía de 42 a 45 centímetros, pero esto también podría variar un poco más de acuerdo a la estatura de la persona. Ahora, la columna vertebral, en cambio, va a tener una longitud de 70 a 75 centímetros. Otros datos importantes, ¿no? La médula espinal tiene dos lugares donde es más gruesa, precisamente para formar el plexo braquial y el plexo sacro. Entonces va a ser un poquito más gruesa con un diámetro mayor en estas dos regiones. El diámetro normal de la médula espinal es 12 milímetros por 10 milímetros. Sería 12 de largo, 10 de ancho. Pero eso en las zonas donde no estaría engrosada, es decir, acá arriba en la región más alta cervical, en la región torácica. Mientras que en estas otras dos regiones, de C4 a T2, tendría aproximadamente 11 centímetros, o sea, mediría 11 centímetros de longitud aquí, y un diámetro mayor que el de acá arriba, ¿no? Con un diámetro de un centímetro y medio aproximadamente. En esta otra parte que se llamaría intumescencia o engrosamiento lumbar o lumbosacro, que va de T10 a L1, pues veremos que en total mide 8 centímetros y va a tener un diámetro de 13 milímetros. También es más ancho que en la región torácica.
Una cosa que también tenemos que ver es su peso, pero cuando está desprovista de todas las meninges y de todo lo que serían los nervios raquídeos, ¿no? Entonces su peso va a ser de 28 gramos cuando le despojamos de todas las cosas que le acompañan. En cuanto a su dirección va a estar definida por la dirección de la columna vertebral. Entonces, como vemos, como la columna aquí va a presentar una lordosis cervical, aquí una cifosis torácica, y finalmente aquí pues hay una lordosis lumbar, aunque la médula espinal recordemos que no llega más que hasta L1. En cuanto a su consistencia, pues la médula espinal va a tener una consistencia muy blanda, como vemos en esta imagen es blanda, suave, y su color va a ser un color más o menos amarillento, parduzco, opaco, como vemos en la imagen. Ahora, otro detalle importante son sus límites, ¿sí? Los límites de la médula espinal van a ir desde C1 hasta el espacio que queda entre L1 y L2. Esto es una cosa que no nos podemos olvidar. La médula espinal es más corta que el espacio que queda entre las vértebras, es decir, el conducto medular. Es muchísimo más corto. La última parte de este conducto medular estaría simplemente lleno o formado por lo que serían estos pares raquídeos llamado caudequina, es decir, los paros raquídeos que aún no han salido por sus forámenes de conjunción, y además también obviamente tendría lo que sería el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en un corte en la región lumbar, esta es una vértebra lumbar, aquí no veríamos médula espinal, aquí veríamos solamente la cola de caballo. En cuanto a las relaciones, pues bueno, la médula espinal se va a relacionar con varias estructuras. Es importante decir que esas estructuras que le rodean forman su protección y van a formar un estuche blando y un estuche duro. Entonces, primero empezamos por el estuche blando. Desde la médula espinal, que es lo más profundo de una vértebra, veríamos que esta va a estar rodeada por tres membranas llamadas meninges, ¿no? Que todas ya los conocen muy bien. Entonces empecemos por la más externa, que es la dura madre, aquí en verde. Entonces la dura madre es muy importante, es la meninge más gruesa que hay, y esta va a acompañar a las raicillas de los nervios raquídeos hasta formar el nervio raquídeo, es decir, hasta salir del foramen de conjunción. Después tendríamos a continuación a lo que sería la aracnoides, la cual es una capa avascular semejante a una tela de araña que se va a extender hasta la capa más profunda. Entonces la aracnoides acá, que está en rosado. Finalmente la capa más profunda está en rojo, esta capa de acá que vemos profundamente, y esta está íntimamente pegada a la médula espinal, siguiendo sus inflexiones, entrando profundamente a todas sus fisuras y surcos. Entonces, la aracnoide se va a proyectar hasta la pía madre formando un espacio, ¿no? Ese espacio aquí se va a llamar el espacio subaracnoideo, que está lleno de líquido cefalorraquídeo. Tenemos un último espacio que estaría por sobre la dura madre, que sería el espacio perimedular lleno de tejido adiposo semilíquido y unos plexos venosos intravertebrales muy importantes, porque vean la cantidad de venas que hay aquí adentro. Todo esto formaría una protección para la médula espinal. Ese sería el espacio epidural o peridural. Ahora, a continuación, el estuche duro u osteoligamentario, porque estaría formado por huesos y por ligamentos. Como vemos, está formado por las vértebras, por los discos intervertebrales y principalmente por sus ligamentos de sostén, que serían el ligamento longitudinal anterior, lo vemos acá, y el ligamento longitudinal posterior, que está en la parte posterior de los cuerpos vertebrales. También tendríamos a los ligamentos amarillos como otro elemento que estaría protegiendo a lo que sería la médula espinal. En cuanto a los medios de fijación, en la parte superior se va a fijar por su unión con lo que sería el bulbo raquídeo, ya que la médula es continua con el bulbo raquídeo. Después se va a fijar hacia lo que sería la dura madre por prolongaciones de pía madre, que se van a llamar ligamentos dentados. Aquí podemos ver en varios lugares prolongaciones transparentes que se encontrarían entre cada uno de las raicillas anteriores. Fíjense que hay conjuntos de raicillas anteriores, las cuales marcan los segmentos medulares, y al medio de ellos habrían estas prolongaciones que son los ligamentos dentados. En la parte más inferior
También vamos a ver que se extienden esos ligamentos. Miremos esta otra imagen acá. Aquí pueden ver un ligamento dentado. Fíjense cómo se extiende de la dura madre, atraviesa la aracnoides para prenderse fuertemente en la dura madre. Ese sería un ligamento dentado. Aquí veríamos de frente ese ligamento dentado o de más bien de superior. Aquí con toda claridad. Bien. Otro ligamento muy importante de fijación sería este ligamento coxígeo, pero también tenemos que hablar de este filum terminal. Entonces ya antes habíamos mencionado que la médula espinal terminaba entre L1 y L2 y va a terminar en una forma cónica. Miren aquí en la imagen cómo termina en un conito, volviéndose cada vez más delgadita. Entonces aquí podemos ver que el cono va a terminar entre L1 y L2, pero el cono se va a continuar con esta línea delgada profunda aquí, que es una prolongación de pía madre. Eso se llama filum terminal. Entonces el filum terminal es como la parte de la pía madre que se quedó vacía, donde ya no hay médula espinal, y se prolonga hasta donde la dura madre se une a nivel aproximadamente de la coxígea 2, de la vértebra sacra 2, no coxígea, disculpen. Entonces a nivel de la vértebra sacra 2 o 3, como ven, la dura madre se une para formar también un espacio o un ligamento súper duro que ya no tiene líquido cefalorraquídeo. Esto viene a conformar lo que es el ligamento coxígeo. Y este ligamento coxígeo va a ir a unirse al coxis, como ven aquí, este es el coxis. Entonces esos serían los medios de fijación de la médula espinal. En cuanto a su morfología externa, la médula espinal presenta 4 caras, una cara anterior, una cara posterior y 2 caras laterales. Entonces aquí en esta imagen podemos ver esas caras. Entonces, acá esta sería la cara posterior, que en realidad nos va a delimitar los cordones posteriores, que serían un cordón derecho y uno izquierdo, y estos cordones a su vez están divididos por un surco, el surco intermedio aquí en la parte de atrás, que nos está dividiendo en 2 espacios posteriores. Después tendríamos acá las caras laterales, que nos delimitan unos cordones laterales, como podemos ver a ambos lados. Finalmente las caras anteriores, esta cara anterior, la cual tendríamos 2 cordones anteriores igualmente, uno derecho y uno izquierdo. Aquí podemos ver la fisura longitudinal anterior, la cual es una fisura bastante profunda y que tiene un pequeño espacio, el cual está ocupado por lo que sería, en este caso, la arteria espinal anterior. Hay que recordar también algunos otros pequeños detalles. Sí, en la parte posterior también hay un surco, el surco longitudinal posterior, pero este no presenta un espacio abierto, como pueden ver, no es tan importante como el anterior. También vamos a ver 2 surcos posterolaterales, este, y 2 surcos anterolaterales. Hay que recordar que por los surcos anterolaterales salen las raicillas motoras, mientras que por los surcos posterolaterales entrarían las raicillas que serían sensitivas. Aquí las referencias que podemos ver en el libro de González, que es el libro base para avanzar esta